poquito más los talleres. Quiero agradecer a Mónica también porque ha hecho un gran trabajo con el grupo A y el grupo B. Estaban en la reunión la mañana y el grupo antes de que ustedes van a ver que este taller es súper interesante. Espero que van a poder participar igual que los grupos anteriores. Y pues yo le comentaba también a mis compañeros de la oficina que es algo que incluso a nosotros mismos nos puede servir bastante porque la información que Mónica va a compartir ahorita, de verdad que uno ni se imagina tantas cosas que suceden en la entrevista de trabajo, hasta el seguimiento que le dan desde el momento que entran, hasta la postura del cuerpo, hasta la manera como uno camina, ¿verdad? Y todo el lenguaje no verbal, que es una gran parte de una entrevista de trabajo. Todo eso le va a explicar Mónica en este taller. Yo sé que está algo cansadita porque ya tuvo una fuerte participación con el grupo anterior, pero yo más bien invitarle a ustedes, jóvenes, aprovechen bastante porque siento que eso es lo que le puede servir un montón. Yo sé que la situación está bien difícil ahora porque todo el entrado también con la pandemia y aún así sin la pandemia el mercado laboral estaba con bastante problemas y especialmente con jóvenes que están en búsqueda de su primer empleo. Entonces, ese tipo de talleres es lo que a ustedes les va a beneficiar y se van a levantar a otro nivel, aparte de todos los jóvenes que buscan trabajo y no tienen este tipo de formación. No lo tienen y eso es lo que a ustedes les va a dar una ventaja en la hora de una entrevista de trabajo. Siento que hablo mucho, pero no creo que en este momento solo felicitarle a Mónica y también a ustedes por su puntualidad y también por estar pendientes, ¿verdad? Del grupo de WhatsApp. En este momento les dejo con Mónica para que nos tome una foto. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Bueno, ahora sí, para que enciendan ahí las cámaras. Michelle nos indica, por favor. Ahí solo encendamos las cámaras, porfa, para que todos podamos salir ahí en la foto. Estas las pueden ver después en Facebook ahí. Si se dan cuenta, ya, bueno, si no han salido esta semana van a salir, así que nos vamos a hacer famosos todos. Bueno, la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok. Vamos otra vez porque me agarró el chat. Permítame. Voy. Ok, 1. 1, 2, 3. Listo. Gracias. Gracias. Bueno, entonces ahorita vamos a comenzar. Solo me permiten un minutito para compartir acá. Bueno, vamos a dar inicio el día de ahora a la sesión 2 de este taller y vamos a ver cuáles son los objetivos. Los objetivos de este taller son 4. El número 1 es orientar sobre cómo elaborar un currículum vitae correctamente, enseñar sobre los diferentes tipos de currículum que existen, qué es la entrevista de trabajo, fortalecer las capacidades y habilidades de los jóvenes para afrontar una entrevista de trabajo con éxito. Esos son los 4 grandes objetivos y temas básicamente van a ser 2.
El número 1 es el currículum vitae. Vamos a ver qué es el currículum vitae, qué tipos de currículum existen, cómo se elabora y las secciones que debe tener el currículum y el orden en el que debe elaborarse. Y el tema número 2 es la entrevista de trabajo. Vamos a ver qué es la entrevista de trabajo, los diferentes tipos de entrevista que existen. Vamos a prepararnos para la entrevista, preguntas frecuentes que normalmente hacen en una entrevista, la postura que tenemos que tener durante la entrevista y lo que no tenemos que hacer. Acá tal vez yo les voy a pedir si pueden tener papel y lápiz para que puedan tomar nota de algunos puntos importantes que de repente al solo verlos se nos van a olvidar. Así que si no lo tienen, lo pueden ir a traer porque sí creo yo que va a ser de gran ayuda para que puedan guardarlo en sus apuntes. Bueno, vamos a ver qué es el currículum vitae. El currículum es un documento que contiene toda la información personal, educativa y laboral de la persona que sirve para postularse a un puesto de trabajo. El currículum como tal es nuestra hoja de vida. Es donde nosotros nos vamos a dar a conocer a la empresa a la que estamos aplicando. Y como paso 1, depende del currículum que nos llamen o no nos llamen a la entrevista. Así que vamos a ver todo lo que vimos en los temas anteriores para que sea un currículum que llame la atención. Existen varios tipos de currículum, pero el día de ahora vamos a ver dos clases de currículum. El número 1 es el cronológico. Este es el modelo más habitual. Este es el más común y presenta la información de tu historia laboral por fechas, comenzando siempre por la actual. Eso es importante. El currículum siempre debe ir en experiencia profesional o experiencia laboral. Siempre el primer espacio de la empresa va a ser el último empleo que hemos tenido. Ahí vamos a colocar el nombre de la empresa, descripción de las funciones que hemos desempeñado. Pueden ser 3 o 2 como mínimo, pero las más importantes, las que realmente son las más importantes de la plaza que yo he estado desempeñando. Y vamos a colocar también el nombre de nuestro jefe, el rubro que tenía la empresa en la que estábamos laborando. También vamos a colocar nuestra formación académica. En este tipo de currículum se coloca el nombre del título, el nivel alcanzado, qué institución es donde lo hemos estudiado y la fecha en que recibimos esa formación. También vamos a agregar otras actividades, como por ejemplo capacitaciones, talleres, diferentes formaciones que hemos recibido, como por ejemplo este taller. Ustedes ya van a poder agregarlo en su currículum vitae porque es otra formación que han recibido. También acá se agregan los logros que hemos tenido en cada una de las empresas y ahí podemos poner una breve descripción de qué logro hemos obtenido. Si hablamos algún otro idioma, también acá se agrega qué nivel tienen de ese idioma y también es bueno agregar la parte de informática para poner ahí qué programas nosotros manejamos y en qué nivel estamos. Y el otro tipo de currículum es el funcional. Este currículum también es importante, pero acá no es como el anterior que detallamos todo, sino que aquí, por ejemplo, vamos a colocar nuestro perfil profesional y en la parte inicial colocamos una descripción de nosotros. Contamos sobre nuestros trabajos, funciones, pero en general, no de cada trabajo, sino que hablamos funciones general, los cargos, cualidades y capacidades que tenemos para el trabajo, los diferentes logros, pero acá no es necesario que vaya muy detallado como en el anterior, que es el cronológico, pero sí debe ser una idea general de las capacidades que tiene el candidato. Y acá también se van a colocar las capacidades que tenemos, nuestros datos personales, siempre los vamos a colocar también, y también en qué programas nosotros manejamos, igual que el anterior. Y también existe el video currículum. Perdón. El video currículum es una de las últimas tendencias. Esta es una presentación en video durante cuando nosotros vamos a hablar de nosotros mismos.
Y acá vamos a dar a conocer nuestras aptitudes, nuestras habilidades y nuestros logros, pero esto tal vez es nuevo para algunos de ustedes y como es algo que ahora es tendencia y muchas empresas lo están poniendo en práctica, es importante que aprendamos cómo vamos a elaborar nuestro video currículum y yo para eso les voy a dejar acá un video para que podamos aprender. ¿Cómo hacer un buen video currículum? Te mostramos algunos ejemplos de qué hacer y qué no hacer en el video currículum. Mi nombre es Pepito Pérez. Soy estudiante de la Universidad Los Fantásticos. Ten cuidado con la repetición por hábito de una misma palabra o frase. Mi nombre es Pepito Pérez. Actualmente me encuentro estudiando Ingeniería Industrial en la Universidad Los Fantásticos. Pertenezco al tercio superior. Tranquilo, mantén siempre la calma. Habla claro, pausadamente. Mi nombre es Pepito Pérez. Mi número de teléfono es 976-444-532. Vivo en Girón Los Andes 805. Y mi mail es... No tienes que dar tanta información para la empresa a la que postulas. No es necesario. Buenos días. Mi nombre es Pepito Pérez. Actualmente me encuentro estudiando Ingeniería Industrial en la Universidad Los Fantásticos. Pertenezco al tercio superior. Me considero una persona proactiva, con iniciativa para asumir retos, responsable y perseverante. Dentro de la universidad, he realizado estudios de especialización en el tema de calidad. Con respecto a mi experiencia profesional, he trabajado en el área de operaciones en una empresa manufacturera. Asimismo, tengo experiencia en el área de recursos humanos en una empresa de servicios, lo cual me permitió desempeñar habilidades de gestión de personal y resolución de problemas. En cuanto a mis habilidades técnicas, conozco una gama de programas, entre los cuales destacaré MS Project y Office avanzado. En la parte de idiomas, tengo un nivel medio de inglés, que me permite entender y hacerme entender, y un nivel básico de francés. No olvides, la vestimenta es muy importante. Prepara un guión. Muestra seguridad. Muestra actitud. ¡Suerte! Bueno, creo que en este video nos enseñan paso a paso cómo hacer el video currículum y es importante que los tomemos en cuenta porque como yo les digo, esto realmente es algo nuevo, es algo que muchos no conocen o nunca hemos tenido la oportunidad de ser entrevistados así. Y vamos a tomar en cuenta también lo que nos mencionaba, por ejemplo, el video currículum. Es importante no hablar demasiado, no decir de más sobre nosotros y siempre tener el vestuario profesional. No le vamos a restar importancia porque no nos está viendo la persona en vivo, sino que recordemos que se lo vamos a enviar. A veces la entrevista puede ser también así como estamos ahora, que sí es en vivo, pero igual tenemos que, por ejemplo, adaptar el lugar. ¿Dónde la vamos a desarrollar? Siempre preferiblemente que sea con un fondo blanco de pared. Y la ropa debe ser formal. Debemos estar bien peinados, maquilladas discretamente en el caso de las señoritas. Pero es importante que también tomemos el tiempo para hacer un guión. ¿Qué es lo que vamos a decir de nosotros? Quitar las muletillas, como decía el video, porque muchos tenemos muletillas como sí, ¿verdad? O cosas así que nosotros de repente mencionamos, pero es tratar de no mencionarlas en el video currículum y tampoco debe ser un video muy largo. 3, 4 minutos máximo son suficientes para que la persona de recursos humanos nos conozca un poquito más. Y ahora vamos a ver cómo se elabora el currículum vitae.
El currículum vitae es una de las principales herramientas que vas a utilizar en tu proceso de búsqueda de empleo. Es la primera impresión que un futuro empleador tiene de ti. Presenta una perspectiva general de lo que has hecho en el pasado y es un indicativo de lo que puedes hacer en el futuro. ¿Para qué sirve? A ti te servirá para dar información sobre ti mismo, presentar tu trayectoria académica y profesional de una manera organizada y atractiva y captar la atención e interés del empleador para posibilitar una entrevista posterior. A la empresa le sirve para preseleccionar a las personas candidatas que participarán en el proceso de selección y como apoyo guión para la entrevista de selección. ¿Qué apartado se debe incluir en mi currículum? Indica los siguientes datos básicos e imprescindibles. Nombre y apellidos, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico, poniéndolos en un lugar visible. Puedes incluir el enlace a tu perfil en redes profesionales, por ejemplo, en LinkedIn. Si incluyes fotografía, que sea actual, tamaño carnet y sobre todo que transmita una imagen profesional. Objetivo o perfil profesional. Puedes incluir tu objetivo profesional que consiste en una declaración concisa de lo que quieres hacer. Formación académica. Incluye titulación, centro y periodo. Decide en qué orden quieres recoger esta información y respeta esa estructura en todo el apartado. Indica tu nivel de estudios alcanzado, así como la titulación más representativa de tu perfil o la más relacionada con el ámbito profesional de tu interés. Formación complementaria. En este apartado se recogen las áreas en las que has recibido formación adicional. Incluye curso, centro, fechas de realización y horas lectivas. Como en el apartado anterior, elige el orden en el que quieres presentar esta información y síguelo. Puedes reflejar los estudios no reglados, cursos, seminarios, jornadas, etc. Experiencia profesional. Tienes que incluir información sobre puesto, empresa y fechas. Si ya tienes cierta experiencia profesional, destaca los principales logros conseguidos. Es aconsejable incluir las principales funciones desempeñadas. Puedes incluir trabajos de voluntariado, prácticas o becas. Idiomas. Indica en este apartado el dominio de idiomas extranjeros. Especifica el nivel adquirido, según el Marco Común Europeo de Referencia, y justificado con los certificados oficiales que lo acrediten, si los tuvieras. Informática. Especifica tus conocimientos informáticos, aplicaciones, lenguajes, etc. Detalla los niveles alcanzados y certificados acreditativos si los tuvieras. Otros datos de interés. Información relativa a tu disponibilidad para viajar, movilidad geográfica, aficiones, méritos. También puedes incluir aspectos referidos a si formas parte de alguna asociación o participas en otras actividades que apoyen tu objetivo profesional. Puedes incluir referencias y o recomendaciones de anteriores experiencias profesionales. Ahora ya sabes cómo hacer tu currículum. Pide cita de orientación en UV Empleo y lo revisaremos juntos. Bueno, este video a mí me gustó bastante porque nos explica paso a paso cómo elaborar el currículum y es lo que vamos a ver ahorita. Pero yo espero que estén tomando nota y si tienen alguna pregunta, la pueden ir también haciendo en el transcurso del taller o al finalizar, como ustedes prefieran, pero pueden hacerlo para que sepan. El currículum, tal como vimos en el video, debe llevar datos personales, experiencia laboral, los estudios superiores. Acá en estudios superiores, básicamente son los estudios universitarios o algún técnico que nosotros estemos estudiando o hayamos finalizado. Aunque lo tengamos, aunque no esté finalizado, no importa, lo podemos agregar acá. Estudios secundarios se refiere al bachillerato o si no tenemos bachillerato y tenemos hasta 9º grado, pues ahí es donde lo vamos a colocar. En la experiencia laboral, como dijimos, ahí en el video, siempre deben colocar primero el último empleo que han tenido. Si no han tenido experiencia laboral formal, pero han estado en algún tipo de voluntariado, algunas horas sociales o alguna pasantía, se cuenta como experiencia laboral. Ahí lo van a agregar. Yo siempre recomiendo que desde el día 1 que ustedes estén en una pasantía,
o en un trabajo, el primer día ustedes tienen que tener claro quién es su jefe inmediato, el nombre de la empresa, el teléfono, el cargo de su jefe y anoten la fecha que ustedes están ingresando a la empresa, porque después eso les va a servir para el momento en el que van a actualizar el currículum. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces el currículum no va completo porque faltan fechas. A veces solo colocan la información, el nombre de la empresa y el cargo, pero no ponen nada más. No ponen quién fue su jefe, la fecha, ni teléfono. Y recordemos que las referencias laborales son bien importantes. Y si nosotros no ponemos toda la información, podemos dar hasta desconfianza a recursos humanos que no queremos que pidan referencias nuestras en esa empresa. En los datos personales es importante siempre colocar el nombre completo con ortografía correcta, números de teléfono que estén activos, vigentes, correo electrónico profesional, como lo vimos en la semana pasada. No colocar correos como la princesita 7 o la colochita 1. O a veces el nombre del novio, no, sino que tiene que ser, por lo general es mejor poner un nombre y un apellido, y si quiere llevar un número lo puede poner un año, la fecha de su nacimiento, pero lo importante es que sea un correo electrónico profesional. También la parte de idiomas, si hablamos un segundo idioma es importante agregarlo, pero agregar también el nivel que nosotros hablamos y escribimos ese idioma y qué habilidades nosotros tenemos. Es importante también destacarlas dentro del currículum. Vamos a ver aquí unos consejos que debes considerar al elaborar el currículum. Número 1, cuidemos la ortografía. Esto es bien importante. A veces nosotros creemos que por un error de ortografía pues no pasa nada. Pero sí, como yo les decía la vez pasada, hoy en día no hay excusas porque tenemos el autocorrector en la computadora y podemos pasar la revisión ortográfica antes de guardar el documento. Así que no podemos nosotros obviar este tipo de detalles. La fotografía es importante, pero también es importante que sea una fotografía profesional. ¿Por qué? Porque hoy en día, como tenemos los teléfonos, tenemos redes sociales, es bien común que de la red social nosotros bajemos una fotografía, incluso a veces hasta cortamos, editamos la foto, pero se nota que no es una fotografía profesional. De repente estamos hasta en la playa, tenemos del fondo un paisaje bonito, un carro, y para un currículum no se ve bien. Yo sé que los tiempos cambian, porque en mis tiempos, cuando uno quería una fotografía para el currículum, lo que uno hacía era ir a RAF o a un estudio de fotos para tomarnos la fotografía tamaño cédula para currículum, y uno iba bien presentable. Pero hoy en día ya no es necesario realmente porque tenemos los teléfonos, pero sí sigue siendo importante que tenga un fondo blanco y que nosotros, ya sean señoritas o caballeros, estemos vestidos de acuerdo para la fotografía. No podemos estar con blusas de tirantes, blusas desmangadas o blusas con escotes, o los caballeros sin camisa o camisetas, sino que tienen que estar bien presentables. Y también es importante que la fotografía sea reciente, porque yo conocí un caso de alguien que tenía una fotografía en su currículum de como 20 años atrás, y cuando la persona se presentaba a entrevista era alguien completamente diferente. Entonces, sí es importante que la fotografía sea por lo menos de 1 o 2 años antes para que nos miremos igual que la fotografía. Porque recuerden que también la presentación personal cuenta, y tenemos nosotros que siempre pues ser realistas, ¿verdad? Y no poner una fotografía de mucho tiempo atrás. El currículum debe ser ordenado y claro. Debe ser simple y formal, no va a ser muy sofisticado. Debe ser sistemático, y nosotros ahí tenemos que tener cuidado también cuando lo elaboremos, que sea con el mismo tipo de letra todo, el mismo tamaño. No hay un tamaño específico, pero sí un tamaño que ustedes crean conveniente, pero que todo el currículum sea de esa misma manera. Justificar el texto, pasar la revisión ortográfica.
Y tiene que ser el currículum honesto y no mentir. Porque si yo digo ahí que yo conozco sobre algo específico y me contratan para desempeñar alguna actividad en esa área y yo después no me puedo desenvolver porque es mentira, la persona que va a ser afectada soy yo. ¿Por qué? Porque me contrataron probablemente por eso que decía y al final no lo puedo hacer. Entonces es importante que lo tomemos también en cuenta. Ahora vamos a ver cómo se forma el currículo. Ya vimos cómo en general lo vamos a desarrollar. Pero acá ya les traigo un formato sencillo que en la foto no aparece en la imagen el espacio de la fotografía, pero la foto sí es indispensable en el currículum. Y en información general, como yo les decía, el nombre completo. El nombre debe estar de acuerdo al DUI o si usted aparece, por ejemplo, de casada, ya con su apellido de y el apellido de casada, así debe estar en el currículum. Fecha de nacimiento, muchas veces solamente ponen la fecha y el mes. Por ejemplo, 6 de junio, pero no ponen el año. Ahora en los currículos normalmente no se pone la edad, sino que se pone la fecha de nacimiento, pero completa. La dirección actual. Es importante escribir la dirección correcta y actual. No escribamos la dirección de mi abuelita, de mi tío, donde yo no vivo o donde yo voy a visitar una semana o me voy de vacaciones. ¿Por qué? Porque muchas empresas tienen por política que contratan de repente de alguna zona específica. Puede ser porque les den transporte, para que no les salga muy caro, no contratan gente que viva muy lejos. Entonces acá sí nos tenemos que tomar el tiempo para poner la dirección exacta, pero ¿dónde vivimos actualmente? Teléfonos. Siempre coloquemos teléfonos que estén funcionando. Y si nosotros manejamos 2 teléfonos, uno para WhatsApp y uno para llamadas, por ejemplo, debemos detallarlo acá en el currículum. No podemos dejarlo solamente así porque la persona que lo ve no va a saber. Y recordemos que aunque usted esté aplicando una plaza, no es el único. Hay muchas personas atrás que van a estar aplicando y si usted no contesta, alguien más puede contestar el teléfono antes y perdemos la oportunidad. Debemos colocar el estado civil también, el número de DUI, número de NIT, AFP y correo electrónico. Siempre verifiquemos que no hayan errores en los números que vamos a colocar. Y la parte de la experiencia laboral, que es la que yo les mencionaba, siempre el último empleo primero. Vamos a colocar el giro de la empresa. Este giro no es indispensable. Si usted no lo conoce, no lo ponga, no hay ningún problema. Pero si lo conoce, por decirle algo, yo trabajé en Almacenes Imán, giro comercio. Ahí sí se puede agregar. Colocamos el teléfono de la empresa, el cargo que yo desempeñé, 3 funciones principales que yo realicé dentro de ese cargo, pueden ser 3 o como mínimo 2. ¿Quién fue mi jefe inmediato? Su nombre y el cargo, cuándo ingresé y cuándo me retiré. Por eso les decía que desde el día 1 es importante que tomemos el tiempo de averiguar toda esta información para siempre tener nuestro currículum actualizado. Porque las referencias laborales de esta parte de acá es donde la van a tomar recursos humanos para poder llamar y preguntar por nosotros sobre nuestro desempeño. Luego, en la parte 3, tenemos estudios y conocimientos. Vamos a colocar primero los estudios superiores, que son de universidad o algún técnico que hemos estudiado, en qué institución lo estudiamos, en qué carrera, y qué nivel hemos alcanzado. Porque si yo solamente pongo administración de empresas, se entiende que ya estoy graduada. Pero de repente solamente hice 1 año o un ciclo o 4 años. Entonces acá es importante, nivel alcanzado, 4º año, por ejemplo. ¿En qué periodo? Usted ahí va a colocar desde qué periodo, desde y hasta qué periodo usted estudió ahí. Luego dice nivel de estudio alcanzado, ahí donde vamos a colocar bachillerato, pero siempre coloquemos qué opción. Si fue general, pues coloquemos bachillerato general o bachillerato técnico vocacional, opción contador, por ejemplo. Pero debemos especificar todos los detalles. ¿Qué manejo tiene usted de paquetes de computación? Si maneja solo algún programa, detallarlo, o si maneja Office completo, pues también detallarlo acá. Si maneja muy bien el Internet, ahí usted tiene que colocar la información.
¿Y qué equipo manejo? Acá, por ejemplo, colocar computadora, impresora, fotocopiadora. Si estudiaron bachillerato contable, pues saben usar el contómetro. Y ahí se pueden colocar todo equipo que ustedes manejen. Capacitaciones recibidas, colocar el nombre de la capacitación, qué institución la impartió, cuánto duró en horas y qué fecha. Esta es una capacitación que ustedes van a poder agregar como tal, el módulo completo que van a ser los 9 módulos, las 9 sesiones de orientación laboral. Ya lo van a poder agregar acá. Y referencias personales. Estas referencias personales son 2 o 3 personas que los conozcan, con quienes no hayan trabajado, porque son diferentes a las laborales, y preferiblemente que no sea familia, sino amigos, personas cercanas que puedan hablar de ustedes. Ese es el currículum. Recuerden, si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo en el momento o la anotan para la parte final de preguntas y respuestas. Y así es como se elabora el currículum vitae. Ahora vamos a entrar al segundo tema, que es la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo es mediante el reclutador, trata de obtener la información que necesita por medio de una serie de preguntas que le permitirán obtener características sobre el candidato. Como yo les decía, vamos a ver diferentes tipos de entrevista. Existen 3 tipos, por ejemplo, la entrevista personal o presencial, la entrevista telefónica y la entrevista por competencias, que esa se llama Assessment Center, así le dicen acá. Y hay empresas que hacen 2 entrevistas, puede ser la personal y la por competencias, o pueden de repente desarrollar solamente una. Pero para cualquiera de los tres tipos de entrevista, primero debemos prepararnos, porque siempre nos van a preguntar sobre varios temas y no es lo mismo ir a una entrevista que no vayamos preparados y no sepamos que vamos a contestar, sino que de repente lo que se nos venga a la mente o vemos para arriba o ahí sí utilizamos yo creo, y son las muletillas porque eso demuestra inseguridad. Por eso es que ahora yo les voy a dejar una tarea. Quiero que la anoten porque ustedes tienen que conocer cuáles son sus cualidades, cuáles son sus debilidades o áreas de mejora y ustedes tienen que saber qué ventajas tienen ustedes para optar a un empleo. En cualquier entrevista les van a preguntar eso y ustedes tienen que saber qué responder. Recuerden que siempre en las entrevistas es importante ir preparado, pero siempre nos van a preguntar sobre nuestras debilidades o áreas de mejora. Y ahí es donde muchas veces no sabemos, porque a nadie le gusta hablar mal de uno mismo, sino que si me dicen cualidades o fortalezas, ahí sí le puedo decir 10, pero áreas de mejora, ay no sé qué contestar. Entonces, yo les voy a hablar sobre eso y les voy a dejar acá un video. Hola, buenos días, gracias por entrar al blog. La mejor oportunidad para hablar mal de nosotros es cuando en una entrevista de trabajo te preguntan, háblame de tus defectos, de tus debilidades, de oportunidades de mejora. Y cuidado porque el 100% de lo malo que uno dice de sí mismo nos lo creen, así como nos creen más o menos que solamente la mitad de lo bueno. Sin embargo, uno tiene que ser honesto, pero sobre todo tiene que haber preparado con anticipación y con mucha honestidad qué es lo que va a decir o va a mostrar o presentar como una debilidad, un defecto, un área de oportunidad. Para esto hay que ser bien honesto, pero hay que saber cómo presentarlo. Y antes de darles un tip de cómo presentarlos mejor, déjenme hacerle algunas sugerencias. Siempre hay que hablar de las debilidades en tiempo pasado, como algo que identificamos antes, que hemos aceptado, que venimos resolviendo, que hemos logrado mejoras al respecto, pero que todavía probablemente sigue latente. Dicho eso, es importante no justificar nuestras debilidades o defectos. Hay gente que como que le echa la culpa a las circunstancias o a otros por estas debilidades. Hay otras personas que terminan dando una lista de 10, 12, 15 debilidades, casi confesándose, cuando eso al final es súper negativo. Si nos piden una, hay que dar una. Si nos piden 2, hay que dar 2. Si nos piden 3, hay que dar 3. Pero no hay que voluntariamente dar más de esta información negativa.
Otras personas como que se sienten orgullosas de sus debilidades y casi como si fuera divertido, pues cuentan y casi se saborean estos temas que el entrevistador va a tomar nota y va a apuntar con mucho detalle qué es lo que estamos diciendo de nosotros. Otra cosa a evitar es el tratar de cambiar estas debilidades que son fortalezas, querer presentarlas como fortalezas, la típica, es que soy muy perfeccionista, o una debilidad es que trabajo demasiado, me comprometo muchísimo. Eso al final nadie nos lo cree porque realmente no es verdad. No es verdad y no es real. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es prepararlas, como digo, hacer una lista de aquellas cosas que en algún momento nos han hecho notar algún colega en una evaluación 360, un familiar, un amigo, o cosas que uno sabe que podría ser mejor. Y tratar de, como dije, hacer esta lista y revisarlas. Traten de evitar mencionar muchas debilidades que estén asociadas con relaciones con personas, porque esas son debilidades que nos pueden complicar mucho la vida. Cuidado también con mencionar debilidades que pudieran estar vinculadas a estilos de liderazgo no muy apropiados, y por supuesto nada que ver con debilidades que tengan que ver con faltas de respeto, explosiones de carácter o cosas así. Ojo, jamás mentir, jamás minimizar, porque al final, recuérdense que cualquier entrevistador va a chequear nuestras referencias con 2, 4, 6, 10, 12, 15 personas que nos conocen, que pueden haber sido jefes, colaboradores, proveedores, subordinados de las empresas en las que hemos trabajado. Así que cualquier cosa que no sea cierto va a salir. Eso es también un buen tip, ponernos de acuerdo, no ponernos de acuerdo, pero hablar con el jefe, con ex colaboradores y preguntarles, oye, cuando te pregunten alguna debilidad o defecto mío, ¿qué vas a decir? Y tratar de entenderlo, empezar a trabajar al respecto para tratar de mejorarla, pero para que sea coherente en lo que dicen los otros sobre uno y lo que decimos nosotros. Y como dije, prepararse es muy importante y mencionar la debilidad en el tiempo pasado, cómo la hemos aceptado, cómo venimos trabajando sobre ella, cuáles son las mejoras que hemos logrado y cómo la tenemos ahí latente, pero la tenemos bajo control. Bueno, espero que les sirva y hasta la próxima. Chao, gracias. Bueno, este video a mí me gustó mucho porque realmente cuando nos preguntan cuáles son nuestras debilidades o áreas de mejora, muchas veces no sabemos qué responder. Y como vimos acá en el video, debemos siempre tratar de no hablar de más. Si nos piden una, pues vamos a dar una. No vamos a mentir. Y es bueno también hablar como nuestra debilidad en tiempo pasado, que ya la teníamos, como ya nosotros sabíamos cuál era y ya la estamos trabajando. Así que eso es bien importante también, porque muchas veces ahí es donde no sabemos qué decir. Y también es importante que nosotros mismos, antes de ir a una entrevista, tengamos unas respuestas a estas preguntas, pero no en papel, sino que en nuestra mente. Primero, pues las vamos a anotar para prepararnos y luego vamos a tratar de memorizarlas hasta si es posible, porque son preguntas que siempre nos van a hacer. Por ejemplo, ¿tienes ideas claras sobre tus objetivos profesionales y metas personales? Acá en este punto, se recuerdan en el día anterior, hicimos un ejercicio y anotamos cuál era nuestro objetivo, nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Y todo va amarrado y todo lleva un porqué. ¿Por qué lo hicimos? Porque eso es una pregunta que normalmente hacen en una entrevista de trabajo. Y déjeme decirle, nunca va a trabajar alguien igual en una empresa. Una persona que no tenga metas, que no tenga objetivos claros y trazados, no va a trabajar igual que otra persona que sí los tenga claros. ¿Por qué? Porque la persona que no sabe a dónde va, que simplemente trabaja porque tiene que trabajar y necesita el dinero, trabaja por su día a día para ganar el dinero, pero alguien que tiene un objetivo trazado, trabaja obviamente por el dinero, porque todos trabajamos por necesidad, pero aparte de eso, trabaja porque tiene una meta personal, porque tiene objetivos profesionales que cumplir. Y no necesariamente son económicos siempre, porque un objetivo profesional puede ser llegar a ascender. Yo me propongo ascender en 2 o 3 años, pero para eso tengo que dar lo mejor de mí. Tengo que seguir estudiando en la universidad para que me puedan tomar en cuenta. Y ahí pues es lo que muchas veces nos impulsa a ser mejores cada día dentro del trabajo. Otra pregunta que ustedes deben responderse es, ¿por qué has escogido solicitar un puesto en esa empresa y no en otra?
Cuando nos llaman a una entrevista es porque nosotros ya aplicamos a esa plaza de trabajo. Y si aplicamos es porque vimos algo que nos llamó la atención del puesto. Y muchas veces van a preguntar eso. ¿Por qué quieres trabajar acá en esta empresa y no en mi competencia? Y usted tiene que saber qué responder. Por eso primero pregúntense eso y usted diga, ¿por qué quiero trabajar yo en esta empresa? Si es, por ejemplo, un banco, si es una empresa comercial, un restaurante, ¿por qué? Y usted tiene que saber, claro, para poder responder. Otra cosa es qué puede aportar a esa empresa usted con su personalidad, con sus competencias, con su conocimiento. Y usted saber qué es lo que va a aportar a esa empresa. Otra cosa que preguntan es cómo te puedes diferenciar del resto. Y esta es una de las preguntas que yo hacía cuando entrevistaba a personas. Y yo les decía, vaya, dígame, ¿por qué debo contratarle a usted y no a las 10 personas que yo tengo afuera esperando? ¿Qué tiene usted de diferente que lo hace mejor a ellos y por qué debo contratarle a usted? Y aquí es donde usted tiene que saber qué responder. Por ejemplo, bueno, pues me tiene que contratar a mí porque yo soy responsable, soy proactiva, me gusta cumplir metas, trabajo bajo presión muy bien. Y usted ya aprovecha de mencionar el por qué. Y ahí al nosotros no titubear, no ver para arriba o para un lado, porque eso demuestra también que no sabemos la respuesta. Cuando vemos para un lado es como estoy pensando qué responder, no estoy segura. Entonces, en esos detallitos de hasta los ojos tenemos que tratar nosotros de ver siempre al frente y responder espontáneamente y con seguridad. También es importante que nos informemos de la empresa a la que vamos a ir a entrevistarnos, informémonos qué actividad tienen, a qué se dedican, la historia que tienen, quiénes son su competencia, qué productos venden. Tal vez no conocer a profundidad, pero sí por lo menos de manera general, porque así nosotros vamos a poder saber. Si nos dicen por qué queremos trabajar, usted puede decir porque es una empresa que tiene más de 100 años de estar acá. Y eso usted no lo va a saber si no, por ejemplo, se mete en la página de la empresa. Entonces es importante conocer un poquito sobre la historia también. También tenemos nosotros que antes de ir a una entrevista, asegurarnos del lugar donde queda, de estar siempre 15 minutos antes de la hora a la que nos ha citado nuestro entrevistador. Siempre que nos llama, pues uno obviamente se emociona, se alegra la entrevista y a veces hasta se nos olvida preguntar el nombre de quién nos va a entrevistar. Y eso tenemos que siempre llevarlo anotado en un papel para cuando lleguemos a la empresa preguntar directamente por esa persona. Y cuidemos nuestra presentación. En este punto no voy a indagar mucho porque más adelante vamos a ver sobre la presentación personal, pero sí es importante que cuidemos de ella. Siempre llevemos una copia de nuestro currículum, aunque nos digan que no, porque muchas veces no es necesario, no lo traiga, yo lo tengo. Pero acá es importante que siempre la llevemos. ¿Por qué? Porque a veces se les olvida que nos dijeron que no y nos la piden, o de repente la persona de recursos humanos no tuvo tiempo, no lo pudo imprimir, o ha estado en reunión, se acabó la tinta del impresor, cualquier otra situación puede pasar y es mejor llevarla, mejor que nos sobre y no que nos falte. Si no lo utilizamos, pues nos va a servir para otra entrevista, no hay ningún problema. Saludemos a la persona que nos va a entrevistar con su nombre, mirándole a los ojos y con un apretón de manos. Siempre, por eso es importante saludarle con el nombre, buenas tardes, licenciado, y su nombre, y verlo a los ojos. Una mirada, pues, normal, no intimidante, pero sí verle a los ojos. Y el apretón de manos es importante. Obviamente, ahorita que estamos en pandemia, pues, esto del apretón de manos no entra en validez, pero cuando esto finalice, pues, vamos a volver a nuestra vida normal. Y el apretón de manos debe darse bien, con seguridad. Hay mucha gente que tiene la costumbre de dar la mano así, como apenas tocar los dedos o a la mitad. Y cuando hacemos eso, eso demuestra que somos inseguros, que no tenemos confianza en nosotros mismos, que tenemos miedo. Entonces usted me va a decir, pero ¿y cómo debo dar la mano? La mano debe darse primero el brazo fijo, no el brazo aguado que se nos va para abajo, sino que damos la mano y la parte de acá de nuestra mano tiene que chocar con la mano de la otra persona y dar un apretón. Esto es medio segundo, pero es algo bien importante. Cuando damos la mano bien,
Ahí demostramos que sí somos seguros de nosotros mismos, que tenemos confianza en nosotros mismos y que pues vamos preparados para la entrevista. También es importante llevar agenda y lapicero. Muchas veces no llevamos dónde tomar nota ni lapicero y a veces nos ponen a llenar solicitud de empleo o nos hacen alguna prueba psicométrica o cualquier otro proceso y no tenemos, y realmente se ve feo el decir, ¿tiene lapicero que me preste? Y peor aún cuando se lo llevan y no lo regresan. Así que es mejor andar siempre nosotros nuestro lapicero y preferiblemente que sea azul o negro, porque otras veces también llevan solo lapicero rojo y tampoco podemos llenar documentos con ese color. Y también vamos a ver el comportamiento previo a la entrevista. Primero, pues como yo les decía, es mucha emoción, son nervios, pero debemos aprender a controlar nuestras emociones. Tenemos que tranquilizarnos. Si nos avisaron un día antes, tratemos de dormir lo suficiente, acostarnos temprano, levantarnos con suficiente tiempo de anticipación para no estresarnos más de la cuenta en que nos agarró la tarde, en que hay tráfico. Y vamos tranquilos para la entrevista. Pongamos especial atención al lenguaje no verbal. Nosotros creemos que solamente importa lo que yo digo, pero no es así. Y esto lo vamos a ver también más adelante. Mantengamos siempre una actitud positiva. Yo antes manejaba y lo pegaba en mi cuarto, yo ponía AMPP, que significa actitud mental positiva permanente. Y eso me ayudaba. Yo antes lo colocaba así en las paredes y cuando yo me levantaba como mal, triste, que no tenía ganas de ir a trabajar, yo veía eso en mi cuarto y yo decía AMPP y yo solita en mi mente. ¿Por qué? Porque la actitud mental positiva, créanme que es algo tan importante. Y si usted se levanta, va para la entrevista y usted dice, ay no, está lloviendo, me voy a mojar, van a haber 5 personas más, yo ni siquiera he terminado la universidad, no tengo mucha experiencia, ay no, ¿para qué voy a ir? Déjeme decirle, con ese tipo de pensamientos no le van a contratar. Y probablemente usted sí cumple con todo el perfil, aunque no sea graduado, aunque no tenga experiencia, pero la simple actitud mental que tiene no le va a ayudar. Pero es diferente, si yo me levanto y está lloviendo, yo digo, no importa, me llevo sombría, me voy a llevar zapatos que no sean lisos para no caerme, pero yo voy lista a mi entrevista de trabajo, me voy con más tiempo porque sé que hay más tráfico cuando llueve, no tengo la universidad, pero tengo el potencial, tengo esto, y no importa que hayan 10 graduados, a mí me van a contratar. Créame que esa actitud es la que le va a llevar a usted muy lejos. Así que prestemos muchísima atención a la actitud positiva. Obviamente, aunque seamos positivos, no quiere decir que vamos a ir a 5 entrevistas y a 5 nos van a contratar en las 5, porque tampoco es así, pero sí ayuda mucho. Puede ser que de 5 entrevistas con esa actitud nos contraten en 2, o nos contraten en 1, o nos contraten en 3, pero con una actitud positiva, no correcta, que siempre voy a estar pensando como cosas negativas, de 5 entrevistas no les van a contratar en ninguna, y es por lo mismo. Ensaya en tu mente la entrevista. Todas las preguntas que vimos anteriormente que les van a hacer, es importante que las ensayen. Ustedes las pueden anotar y díganle a alguien de su familia, mira, pregúntamelas, para saber ustedes qué van a responder y no estar titubeando y no responder con duda. Cuida tu postura en la sala de espera. Ustedes pueden ver ahí en la imagen la misma persona con 4 posturas diferentes. Las que tienen la X roja son las posturas que no son correctas y las que tienen el chequecito sí. Usted puede estar de una o de otra manera sentada esperando, porque desde ahí nosotros mostramos qué tipo de personalidad tenemos. El lenguaje no verbal es muy importante, al igual que el lenguaje verbal. Ustedes pueden ver al lado derecho de la pantalla, por ejemplo, la persona que está parada. Están las 4 maneras de pararse y están las que no son correctas. Y las correctas, bueno, yo trabajaba antes en una empresa donde existían políticas y pues ahí se contrataba mucho personal para ventas. Y usted sabe que en ventas tiene que ser alguien que sea chispa, alguien que camine rápido, alguien que sea pilas, como decimos en buen salvadoreño. Y ahí se tenían indicaciones desde la sala de recepción, cuando uno llamaba a la persona por su nombre,
Y cuando ya iba para la sala de la entrevista, si por ejemplo una persona que caminaba como estas poses que están acá, viendo para abajo, con la mirada siempre en el piso, caminando despacio, y que se le veía como triste, como decaída, desde ese momento se tenía ya la orden, digamos, de no contratar a esa persona. ¿Por qué? Porque se supone que en la entrevista uno demuestra lo mejor de uno mismo y uno tiene que estar atento. Me llamaron, me levanto rápido y voy con buena actitud, caminando firme, caminando, pues no corriendo, pero caminando normal, no como pidiéndole permiso a un pie para mover el otro. Es importante eso, desde la entrada, si nos dan la mano, pues darla con un apretón de manos. El tono de la voz es importante. No voy a gritar, pero no voy a hablar tampoco muy suave, sino que tiene que ser un tono normal. El volumen debemos también regularlo de acuerdo a donde estemos, ¿verdad? Y la dirección de nuestra mirada siempre tiene que estar a los ojos de la otra persona, sin llegar a ser intimidante, pero sí debemos nosotros ver a la otra persona. El apretón de manos, como podemos ver aquí en la imagen, en la manera de sentarnos. Y también muchas veces se nos nota en el rostro cuando estamos preocupados, afligidos, tensos. Entonces tratemos de por eso estar tranquilos, sonrientes. Y siempre la sonrisa es importante. El saludo y la presentación al inicio de la entrevista. Acá no tomemos iniciativa. Por ejemplo, cuando ya nos llamen y entremos y nos digan, pase adelante, no busquemos rápido la silla y nos vamos a sentar, a menos que nos digan, tome asiento. Pero por lo general hay que sentarnos después que la persona ya se sentó. O si nos dicen, ¿verdad? Recordemos siempre el nombre de la persona que nos va a entrevistar y siempre miremos a los ojos al entrevistador. Y ahora vamos a ver las preguntas más frecuentes que nos van a hacer en la entrevista de trabajo. Nos van a decir, háblame sobre ti. Usted para esto ya tiene que saber qué va a decir sobre usted. Recordemos en los videos que hemos visto y en lo que hemos visto hasta ahorita, no hablar de más. Y acá, ¿qué voy a decir de mí? Es como en el video currículum. Acá podemos poner en práctica eso. Hagamos un video currículum y cuando me hagan esta pregunta es lo que yo voy a decir de mí. O pueden ustedes decir cómo son, dónde han trabajado, con quién viven. Otra pregunta que nos hacen es, ¿por qué te interesa trabajar en esta empresa? Por eso es que ya anteriormente vimos que debemos conocer un poquito sobre su historia. Y aquí usted va a decir por qué, qué le llamó la atención de trabajar ahí y no en otra empresa. Y luego le van a preguntar, ¿me puedes describir tus fortalezas? Por eso lo vimos antes, que ustedes esas preguntas se las tienen que hacer y llevar la respuesta acá, con seguridad y no decir, ¿qué digo? Dios mío, ¿qué voy a decir? ¿Cuáles son mis fortalezas? Para eso es que nos vamos a preparar antes de ir a la entrevista. Otra pregunta es, dime tus principales debilidades. Ya vamos a tomar en cuenta todo lo que vimos, incluso en el video que les mostré. ¿Cómo te ves en 5 años? Y volvemos al ejercicio de la semana pasada. Y aquí ustedes van a decir cómo se ven. Pero acá es importante que destaquen tanto lo laboral como lo personal. Y recordemos no hablar de más. En una entrevista de trabajo no hay que hablar mucho, sino que hay que hablar lo que nos preguntan. Hay que responder lo que nos preguntan. Luego, muchas veces preguntan, ¿me podrías dar un ejemplo de una situación en la cual te encontraste ante un desafío y cómo lo superaste? Y acá ustedes pueden hablar y pueden preguntar, ¿y se refiere a lo laboral o a lo personal? Y ahí si le dicen a lo laboral, pues ustedes piensan en un ejemplo, ya lo tienen que llevar en mente. Y si es en lo personal, igual. Usted puede decir algo que les pasó en lo personal y cómo ustedes pudieron superarlo. ¿Cuáles son los factores más importantes que buscas en tu próxima oportunidad profesional? Y aquí usted tiene que saber decir qué es lo que usted está buscando. ¿Por qué usted está buscando trabajo y qué quiere usted? Ahí es donde usted va a poder responder a esa pregunta. Y si tiene algún trabajo actual, le van a preguntar, ¿por qué estás dejando este empleo? Y acá es importante nunca hablar mal del empleo que tenemos o que hemos tenido y tampoco hablar mal de los jefes ni de los compañeros. ¿Por qué? Porque quien va a quedar mal es usted. Porque después la persona va a decir, no, esta persona se viene quejando de todos sus trabajos, va a hacer lo mismo cuando esté acá.
o es alguien conflictivo, porque si usted dice que ha tenido problemas en todos sus trabajos con sus jefes, va a decir, no, esta persona es conflictiva, no sigue indicaciones, mejor no le contrato. Entonces, es importante decir por qué están dejando el trabajo. Usted puede decir, porque yo ya tengo 3 años trabajando acá y quiero crecer profesionalmente. Ya aquí creo que ya no voy a lograr ascender porque no es política de la empresa y yo busco una empresa donde yo pueda crecer profesionalmente. Un ejemplo. También les van a preguntar cuáles son tus pretensiones salariales. Y en esta parte es importante siempre saber qué responder, porque muchas veces nos da pena. Nos preguntan y uno lo que hace es agachar la mirada y decir, no, lo que sea. No sé cuánto pagan, pero lo que sea. Y no es así. Cuando nosotros buscamos trabajo, nosotros ya tenemos en mente cuánto queremos ganar. Obviamente hay que ser realistas, ¿verdad? Porque todos queremos ganar muchísimo dinero. Yo quisiera ganar $10,000 mensuales, pero obviamente no voy a ir a una entrevista diciendo esa cantidad. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuánto debo decir? ¿Cuánto debe ser mi pretensión salarial? Pues acá depende del puesto de trabajo en el que yo estoy queriendo aplicar. Y lo que yo les puedo recomendar también, si ustedes no saben qué responder a este tipo de preguntas, es busquen en las bolsas de empleo. Vimos la semana pasada las diferentes bolsas de empleo donde las empresas publican plazas vacantes y ahí usted puede ver una plaza igual a la que usted está aplicando. Por decirle algo, estoy aplicando para mesera de un restaurante de comida rápida. Usted puede buscar la competencia y puede buscar esa misma plaza y ver cuánto están pagando. Y así usted va a tener una idea de cuánto es el rango que anda pagando esas empresas por esas plazas. Y así usted va a tener una respuesta que dar. Y también le van a decir, ¿tienes alguna duda? Ahí usted puede preguntar algo que no le haya quedado claro en la entrevista. Pero por lo general no pregunten mucho en esa parte donde le digan, ¿tienes alguna duda? No pregunten mucho sobre el salario, ni sobre los días de descanso, vacaciones, porque me pasó una vez que estaban entrevistando a una persona y cuando le dijeron eso, ¿tienes alguna duda? Empezó a preguntar, mire, pero era una gasolinera. Aquí se trabaja lunes a domingo, pero ¿cuántos días a la semana voy a descansar? Mire, pero ya va a ser 1 de mayo, ese día lo dan libre. Y empezó a preguntar ese tipo de temas y por eso no lo contrataron, aunque iba bien en todo el proceso. ¿Pero por qué? Porque demostró mucho interés en los descansos. ¿Qué quiso decir aunque no lo dijo verbalmente? Soy una persona haragana, soy una persona que me canso, no he ni comenzado a trabajar y ya quiero descanso. Eso quiso decir con ese tipo de preguntas. Así que también tengamos cuidado en lo que vamos a preguntar. Y cuando estemos en una entrevista, recordemos no hablar de más. Respondamos lo que nos preguntan y no tratar de demostrar que sabemos más que todos o tratar de decir, de como hablar demasiado bien de nosotros, porque eso tampoco se ve bien. ¿Qué posturas debemos tener durante la entrevista? Aquí tienen ustedes estas imágenes, porque muchas veces nos hacen esperar varios minutos. ¿Y cómo vamos a estar sentados? Ahí ustedes pueden ver las diferentes poses y la manera correcta es la número 1. La número 3, la que está atrás, ustedes pueden decir, pero esa persona se ve bien sentado, solo tiene cruzada la pierna. Pero si ustedes ven los brazos, los tiene cruzados. Y el cruzar los brazos quiere decir como no me importa lo que están haciendo, tengo mala actitud, apúrense que estoy aburrido. Aunque no lo digamos, eso quieren decir los brazos cruzados. Así que por eso no debemos cruzar brazos cuando estemos esperando en una entrevista o cuando ya nos estén entrevistando, no debemos estar así con los brazos cruzados como la imagen final. O como la segunda imagen, pues ahí se ve que está medio acostado el señor en la silla, que tampoco es lo correcto. Lo correcto es la imagen número 1, que tiene la mano en la pierna y está bien sentado. Está esperando que le atiendan. Porque aunque no crean, las personas, aunque no estén ahí, muchas veces tienen cámaras o a veces hasta la recepcionista le dicen, mira cómo viste a la persona. Y la recepcionista puede decir, no, ahí estuvo casi acostado en la silla. Y eso ya a nosotros nos afecta para que nos tomen en cuenta. La despedida de la entrevista es muy importante también en el tiempo de no pandemia, dar el apretón de manos, despedirse y siempre dar las gracias por el tiempo
que nos tuvieron ahí. Y ahora vamos a ver también lo que no debemos hacer en una entrevista de trabajo. Número 1, no lleves a otra persona a la entrevista. Muchas veces, porque no conocemos el lugar, le pedimos a alguien que nos acompañe. No está mal que nos acompañe, pero lo que está mal es que la persona entre a la empresa con nosotros. A la empresa debemos entrar solos y mucho más a la entrevista. A mí me pasaba que yo de repente entrevistaba jóvenes y por ser su primer empleo o son hijos de dominio, pues los papás tenían miedo, cosa que está bien, sobre todo por la situación actual de nuestro país, pero entraban con ellos a la empresa, incluso entraban a la entrevista. Y de repente cuando yo les preguntaba algo, no respondían el joven, sino que respondía la mamá o el papá. Y ahí son puntos negativos para la persona que está queriendo aplicar. Así que yo les recomiendo que sí les pueden llevar a alguien a acompañar, no hay problema, pero que les espere afuera, a unas cuadras de la empresa. Y que no le esté llamando, que no le esté escribiendo, ya vas a salir, ya te tardaste, ¿qué estás haciendo? El celular deben apagarlo o ponerlo en silencio, pero no en vibrador. ¿Por qué? Porque en vibrador vibra cada rato y usted no se va a concentrar en la entrevista. Va a estar pendiente de quién me está escribiendo, está mi novio afuera, se va a enojar porque mucho me he tardado. Entonces, por eso el celular debe apagarse o ponerse en silencio y guardarlo en la cartera o en la mochila o en el pantalón, pero no estarlo viendo. Tampoco veamos el reloj durante la entrevista, ni del teléfono, ni reloj normal de brazo. ¿Por qué? Porque al estarlo viendo ya me aburrí, ya estoy desesperado, tengo cosas que hacer, ya me tengo que ir. Así que tampoco debemos estar viendo el reloj. No fumes antes de la entrevista. Si la entrevista es en la tarde, tratemos evitar lo más posible el fumar con la ropa que van a ir a la entrevista de trabajo, porque acuérdense que ese olor se va a adherir a la ropa, al pelo, al aliento y no es agradable. Y si va a ser en la mañana, de igual forma, no hacerlo. Evita comentarios de religión, política y fútbol. Aunque la persona de repente pueda hacer una broma o un comentario, no entremos en ese tipo de detalles porque al final nos puede afectar. No pierdas el control, siempre mantener la calma, siempre estar tranquilos y respondiendo a las preguntas que nos están haciendo. Nunca critiques a tu antiguo o actual empleador ni te quejes del gobierno en función. Entre menos quejas ustedes digan en una entrevista es mejor. No comas chicle y no cuentes chistes tampoco. No tutees al entrevistador, aunque el entrevistador a usted lo esté tuteando o voceando, y aunque esté joven, no quiere decir que nosotros lo podemos hacer. Ya cuando nos contraten, si la persona da la pauta de tutearlo, es diferente, pero en una entrevista de trabajo no tenemos que hacerlo. Nunca hables de cosas negativas sobre ti mismo. El único momento que usted va a dar algo negativo de usted es cuando nos pregunten nuestras debilidades. Después no vamos a decir nada negativo. Y al finalizar, no olvides mostrar interés por la plaza. Pregunta cuál es el próximo paso. Usted le puede preguntar, mire, licenciado, ¿y ahora qué procede? ¿Qué debo esperar? Y ahí le van a decir, espera a mi llamada, o le vamos a llamar para una segunda entrevista, o vas a venir a unas pruebas. Ahí le van a explicar, pero usted va a saber a qué atenerse. Incluso le pueden decir, espera mi llamada jueves o viernes. Si continúas en el proceso, te llamamos en esos días. Y ahí usted pues, va a estar pendiente. Muestre mucho interés, el genuino interés, y dé gracias por la oportunidad y póngase a sus órdenes. Ahora vamos a ver la presentación personal. La presentación personal es tan importante como para mujeres y hombres. En el caso de las mujeres, así como vemos acá en la fotografía, es importante ir con, si es falda, que no sea una falda corta. Si va a ser un pantalón, que no sea un pantalón pegado ni color claro. Es decir, no vamos a ir a una entrevista de trabajo con un pantalón blanco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es correcto. A las entrevistas es de ir con pantalones color oscuro. O falda color oscuro, pero que sea por lo menos hasta la rodilla. Las blusas, en el caso de las señoritas, no deben tener ningún tipo de escote. No pueden ser desmangadas ni de tirantes. No podemos ir con zapatos abiertos. Debe ser un zapato cerrado, bien lustrado.
Y debemos también cuidar nuestro maquillaje, que sea un maquillaje discreto, un peinado discreto. En el caso de los jóvenes, de los caballeros, deben ir también con zapatos limpios, zapatos aseados, pantalón formal, preferiblemente no ir con jeans, a menos que sea una empresa, un call center, por ejemplo, en inglés, que son los que usualmente reciben gente así y pues no hay ningún problema. Pero por lo general es mejor utilizar un pantalón formal, una camisa manga larga, con corbata si es que la plaza lo amerita. Si no, puede ser sin corbata, pero sí que sea una camisa manga larga, que sea planchada. Y si es color blanco, la camisa que sea blanco, que no sea un blanco curtido, ¿verdad? Sino que sea un color que se vea bien. Y el aseo personal también es muy importante. Tenemos que bañarnos antes de la entrevista, lavarse los dientes. Si acabamos de comer, sobre todo no vamos a ir con los dientes sucios, tenemos que lavarlos, planchar la ropa. Debemos ir peinados, tanto hombres como mujeres. En el caso de las señoritas, pues no vamos a ir al salón a peinarnos, sino simplemente una cola, o si llevamos el pelo suelto, pues que se vea bonito, que se vea peinado. En el caso de los caballeros, deben llevar el pelo corto, no pueden ir con pelo largo. Rasurarse, la barba, el bigote. Si de repente tanto las señoritas como el caballero usa aritos, ya sea varios en la oreja o de los que se ponen en la nariz, quitárselos para el momento de la entrevista. Las uñas deben ir bien recortadas en el caso de los caballeros y limpias, porque a veces van cortas pero negras. Hay que tener el cuidado. Las señoritas igual, si son cortas, limpiarlas. Si van maquilladas, que sea un maquillaje completo, no a la mitad, que no se vea como que ya se nos arruinó el maquillaje, pero no nos la despintamos. Todos esos detalles son tan importantes y de repente nosotros nos olvidamos de esto. También los accesorios deben ser discretos. Ustedes pueden ver acá en la fotografía, la señorita tiene aritos pequeños. No debemos de ser muy extravagantes para el momento de la entrevista. Si se fijan en el ejemplo, también está un pantalón color claro. Porque la persona, ustedes la ven, la señorita al lado derecho, se ve bien bonita, está bien vestida. No es que esté mal, pero no está acorde a una entrevista de trabajo. Entonces, ahí es importante, no vamos a usar collares ni cadenas muy extravagantes, pulseras muy extravagantes. El tipo de zapato que ustedes ven acá es demasiado alto y es una sandalia, que es lo que veíamos antes. Y también existe la entrevista de trabajo telefónico. Esta no es menos importante que la presencial, que es la que hemos estado viendo. Incluso dentro de esta entrevista, aunque sea telefónica, hacen preguntas como las que hemos visto anteriormente, para las cuales usted tiene que estar preparado o preparada en el momento de recibir la llamada. El objetivo de esta entrevista es conocer a la persona, conocer su experiencia profesional y qué objetivos tiene el candidato. Esa es la entrevista, ese es el objetivo de esa entrevista. Algunas recomendaciones es, por ejemplo, no hacerla en un lugar ruidoso. Siempre tomar el tiempo de buscar un lugar en la casa o en el lugar donde nos encontremos, donde escuchemos bien y nos escuchen bien, que no se escuche ningún tipo de interferencia. No hables de tu vida personal a menos que le pregunten, pero si no, no entren en detalle. Muchas veces dicen, ay no, permítame, que estoy aquí en la casa de mi mamá, porque fíjese que se me fue la luz y aquí estoy, permítame. No le interesa al entrevistador. Tratemos siempre de concentrarnos en lo que nos están preguntando y en la entrevista por teléfono no hables de dinero. No pregunten nada sobre el sueldo, a menos que le empiecen a preguntar, entonces sí, pero de que de uno va a salir este tema, no es correcto. No pongas al entrevistador en espera. Recordemos que el entrevistador está trabajando y tiene cosas que hacer, y si le decimos permítame y nos vamos 5 minutos, la persona va a colgar y va a llamar a alguien más. No interrumpas al entrevistador. Aprendamos a escuchar. No interrumpamos cuando nos estén hablando o cuando asumimos lo que nos van a preguntar por la primera frase que nos dijeron y ahí es donde interrumpimos, sino que esperemos que nos pregunte y luego nosotros respondemos. Evitemos las muletillas, así como lo vimos en el video del video currículum. Las muletillas no son agradables y no hables más de la cuenta. Esto es para todo tipo de entrevista, no hablemos más de la cuenta, porque a veces al hablar más es donde nos metemos en problemas nosotros mismos.
Y eso es una entrevista de trabajo telefónica, pero también existe la otra entrevista que es grupal, que es por capacidad de habilidades y son unas series de ejercicios donde los candidatos van a hacer algo específico. Y este es uno de los métodos más confiables a la hora de evaluar para poder ver las aptitudes de los candidatos que se postulan a una vacante. Pero ¿qué es un assessment center? Son grupos de personas, por ejemplo, recursos humanos puede llamar para una hora a entrevistar a 25, 30, 50 personas. Cuando ya llegan, forman grupos. Cada grupo puede ser de 5, 6 o 10 personas. Y a cada grupo le van a dar un caso. Es un caso donde pueden hacer presentaciones, porque son actividades que van a desarrollar, pueden hacer discusiones grupales y el estudio de casos siempre va a tener relación a la empresa real. Por decirles algo, si están aplicando para un restaurante, les pueden dar algún ejercicio, un problema que ya tuvieron con algún cliente y a ustedes se los están dando en el grupo. ¿Para qué? Para que ustedes como grupo estén ustedes evaluando qué hacer, que siempre trabajen en equipo, van a ver quién es el líder, quién sigue indicaciones, quién aporta, quién simplemente se sienta a esperar que otros resuelvan. Y siempre en el Assessment Center, como ven en la fotografía, van a ver personas que estén trabajando, les entregan todo tipo de material y va a haber un jurado. El jurado casi siempre es el jefe del área que va a contratar, recursos humanos o algún gerente, pero siempre hay mínimo 2 o 3 personas. A veces hay 5 o 6. Y cada uno va a evaluar a cada persona dentro de cada grupo. Pero dentro de cada grupo, por ejemplo, si son 10 personas, no es que van a contratar 10 de un solo grupo. De un grupo ellos van a escoger 2 o 3 de cada grupo. Al finalizar, los demás que no fueron seleccionados se despiden del proceso porque no lo pasaron. ¿Y por qué no pasaron el proceso? Acá en el Assessment Center van a ver mucho las capacidades de líder, de seguir indicaciones, trabajo en equipo, como les mencionaba. Y alguien que simplemente observe, se cruce de brazos, incluso se siente o solamente diga, díctame, yo anoto, muchas veces son las personas que van a desertar del proceso. Y acá vamos a ver algunos beneficios o ventajas de esta manera de entrevista. Acá le permite observar a los candidatos en acción, porque recordemos que no es lo mismo en papel decir que soy muy buena en trabajo en equipo a verme en la acción. Entonces, por eso es que las empresas muchas veces prefieren esta parte porque utilizan sus competencias en el desarrollo de las actividades que se les piden. Y muchas empresas comerciales como almacenes y restaurantes trabajan de esta manera. También es un beneficio que pueden diseñar actividades en el que los participantes deban afrontarse a retos reales del cargo al que están postulándose. Y esta es parte importante porque aunque no estén trabajando y no tienen experiencia, acá van a ver cómo se desenvuelven ante una actividad con un problema con un cliente, por ejemplo. También se obtienen diferentes puntos de vista respecto al desempeño de los participantes, porque generalmente hay múltiples evaluadores, como yo les mencionaba, y permite evaluar a múltiples personas al mismo tiempo. Recursos humanos muchas veces prefiere esto porque nada más en una hora o en una hora y media puede entrevistar 70 personas y normalmente eso varía en 2 días, 3 días. Entonces, eso también les ayuda a ellos, este tipo de entrevista, en poder maximizar su tiempo. ¿Por qué? Porque ya después de este proceso pueden pasar a la entrevista personal, pero solamente con las personas que cumplieron con los requisitos de esta entrevista. Entonces, ya van pues hasta mejor seleccionadas. Esos son los 3 tipos de entrevista que yo les quería mencionar el día de ahora. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que lo pueda hacer por mensaje o puede abrir su micrófono y puede preguntarlo y con mucho gusto lo vemos ahorita. ¿Alguna pregunta?
Hola, Hola, buenas tardes. mi nombre es Manuel. Hola, Manuel. Hola, bueno, fíjese que hace poco fue que estuve en una entrevista. Ujú. Luego, así han sucedido, han habido otras, pero una persona me mencionó una vez que no era como recomendable como colocar, digamos, la dirección por A motivo debido a la situación en la que se está viviendo y no brindar, digamos, como demasiados datos como personales, precisamente por lo mismo, por la situación de la sociedad en la que se vive. Y otra persona, así muy aparte, me dijo que yo no quiero, o sea, digamos, como, ¿para qué me vas a poner contactos, digamos, como personales si son personas que van a hablar bien de vos? Ujú. O sea, no sé, no le haya sentido por qué colocarlas y yo solo me quedé como con la pregunta del por qué, ¿va? Ujú. Y Ok, pues por eso. ok, bye. Fíjese que la dirección normalmente sí se coloca. Si usted tiene miedo, porque también es importante destacar que hay personas que viven de repente en zonas vulnerables, en zonas un poquito complicadas, y a veces también tienen temor que por poner la dirección no los contraten. Entonces, en ese tipo de casos, siempre hay que poner la dirección, pero tal vez no exacta. Por decirle algo, si usted está viviendo en el municipio de Mexicanos, un ejemplo, usted puede poner pasaje tal, casa tal, Mexicanos, San Salvador. Ahí usted no puso la dirección exacta, pero sí el entrevistador sabe que vive en Mexicanos. Pero sí es importante que el entrevistador sepa de dónde es usted, porque muchas empresas no contratan de diferentes zonas, no porque sea peligroso, sino porque saben que si hay problema con el bus no van a llegar a trabajar o dan transporte y les queda muy lejos y esa parte es importante. Y luego también me decía sobre las referencias personales. Eh, Mire, normalmente sí se pone bueno, donde yo he trabajado en las dos empresas en recursos humanos, sí se pedían y se pedían. Uno llevaba el expediente de cada empleado con referencias laborales y con referencias personales. ¿Por qué? Porque también si se da algún problema en el trabajo, usted desaparece o algo, también se le puede hablar a una persona que lo conozca. Entonces es importante también tener esa información ahí en el currículum. Obviamente van a ser personas que van a hablar bien de usted. Eso sí, porque usted no va a conocer a alguien, no va a colocar a alguien que va a hablar mal, ¿verdad? Eso sí, pero siempre es bueno que lo coloquen. Y me decía otra cosa que le dijeron, perdón. Esas serían las dos, digamos, como más Esas normales dos. que Ah, me ok. dijeron. Va, está bien. Espero haber aclarado la duda. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, una pregunta que quisiera hacer yo. Dígame. Con respecto a la que dice que nosotros tenemos que detallar si hemos trabajado en algún lugar, sobre todo la labor que nosotros desempeñamos y el nombre de nuestro jefe. Pero, ¿qué pasaría en ese caso si nosotros, o sea, dejamos la empresa y hay empresas que constantemente cambian a sus jefes? Y no sabemos si el jefe de nuestro tiempo sigue siendo el jefe actual en ese momento. En ese caso, por ejemplo, yo estuve trabajando en Simán y ahí tienen la costumbre de cambiar varios jefes, algunos jefes rotan. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Vaya, fíjese que en ese caso, la mayoría de empresas, bueno, toda empresa grande tiene departamento de recursos humanos. Y ahí, aunque cambien a su jefe, recursos humanos es más estable. Y aunque se vaya la persona de recursos humanos, su expediente va a quedar ahí. Entonces ahí lo recomendable es colocar el nombre de su jefe, el cargo, pero colocar el número de teléfono de las oficinas. ¿Por qué? Porque ahí si la empresa va a pedir referencia suya y va a preguntar por su jefe, le van a decir, no, él ya no labora acá. Pero la empresa va a preguntar, ¿me puede comunicar con recursos humanos, por favor?
Y quien da referencias más certeras siempre es recursos humanos, porque ellos llevan el motivo de despido o de renuncia en un sistema y ahí ellos pueden dar mejor la referencia. Así que, aunque el jefe no esté, siempre coloquen el teléfono de las oficinas, porque siempre, hoy en día, las empresas no contratan personas sin pedir referencias. Muchas gracias por la respuesta. Ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Otra pregunta. Dígame. Fíjese que a mí me gusta estudiar bastante así en línea. Y de forma presencial, pues para mí es mucho que mejor. Pero hay como que igual, en el momento de entrevista, o de la persona que está con uno, le dice que como que no toman mucho en cuenta lo que son los estudios así de forma online, a lo de forma presencial, que le toman como mayor importancia a lo que es los, ya sea diplomas o capacitaciones que uno va realizando, le toma en cuenta como mayor, digamos, como fuerza a la hora de ser presencial y no de forma online. No sé si me aclara esa duda. Su pregunta es, ¿cuál es más importante? ¿Si online o presencial? No, que igual las empresas toman en cuenta ambas o específicamente hay unas que solo toman en cuenta una Ok. o la otra. No, la verdad que las dos son importantes. Las dos, porque por eso usted tiene que detallar en el currículum cómo fue la formación, cómo fue que usted la recibió y también anexar toda la información. Por ejemplo, de este tipo de programa que es bastante extenso, colocar ahí los 3 temas que usted va a ver. Por ejemplo, ahorita es orientación laboral, los 3 temas que estamos viendo, ¿verdad? El que vimos el viernes pasado, el de ahora y el que vamos a ver la próxima semana. Pero ambos son importantes. Y a la empresa le gusta mucho ver en un currículum que, por ejemplo, usted estudió su nivel académico en el 2015, un ejemplo, pero que del 2015 a la fecha se ha seguido capacitando en diferentes áreas. A una empresa eso le dice mucho de la persona. ¿Por qué? Porque es mejor estar acostado si no está trabajando, descansando. Pero le da más valor al joven que aunque no tenga trabajo, se está capacitando. Y siempre es bueno tener los diplomas también, tenerlos escaneados para poderlos agregar al currículum. Y esta parte sí no la mencioné. Yo recomiendo siempre que el currículum tenga 3 o 4 páginas máximo. Cuando apliquemos a una plaza vacante, lo mejor es solamente poner como lo pusimos acá, las secciones generales. Eso sería en la parte inicial, pero que también tengamos nuestro currículum igual, con la misma información, pero con los anexos, con nuestros atestados, con el título, con los diplomas, con la copia del DU y del NIT, etcétera. ¿Por qué? Porque eso pesa mucho. Y acuérdese que Recursos Humanos recibe muchos currículum y si tienen mucho peso, de repente hasta les ponen lenta la máquina y a veces hasta por eso ni los quieren abrir. Pero cuando ya les llamen a entrevista, usted puede preguntar, ¿desea que le envíe mi currículum con todos los anexos? Y ahí le van a decir sí o no. Probablemente cuando ya vayan a contratarlo, ahí le piden muchas veces esos documentos y usted ya los tiene ahí también. Así que esa parte también es importante. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco mucho su tiempo. Gracias por estar acá. Pues bendito Dios, todos están presentes a pesar de estas lluvias y de esto del huracán. Esperamos el día lunes terminar con la clase número 3 que me corresponde a mí. Siempre va a ser a las 3 de la tarde. Vamos a aprender sobre los derechos laborales, las obligaciones que van a tener como trabajadores y los deberes laborales también. Eso ya va a ser cuando ya seamos contratados en una empresa. Así que les agradezco a todos, que tengan feliz tarde, feliz fin de semana y bendiciones.